En este capítulo vamos a ver, describir lo que es el cambio climático y la adaptación ante la variabilidad y el cambio climático. Vamos a describir los enfoques de adaptación que existen para eso, describir los factores que contribuyen al fomento de acciones para adaptarse al cambio climático según políticas públicas, y luego vamos a describir el proceso de diseño de esa adaptación. Veamos entonces. Primero que nada, comencemos con qué cosa se entiende por cambio climático. Nuevamente, haciendo referencia a la definición del IPCC, que no es la única, pero es una de las más respetadas, porque hemos dicho, el IPCC, si recuerdan, es un grupo, se llama, en español lo llaman Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Sus siglas en inglés son el Panel Internacional, el International Planet on Climate Change, ¿no? IP, International Panel, es un panel equivalente a un grupo, ¿no?, de personas todas iguales, pares, se le llama así, que se juntan para tratar este tema del cambio climático, que es mundial. No es de África, no es del Polo Norte, no es solamente de Latinoamérica, es un tema mundial, porque el daño que se hace en una zona repercute a nivel mundial. Si nosotros emitimos mucho en una zona, por ejemplo, China, el centro de China, donde están sus ciudades más importantes, sus grandes industrias, contamina ese CO2, luego, con el paso del tiempo, obviamente, acaba distribuido en todo lo que es la atmósfera del planeta. No se queda solamente en su cielo de los chinos, ahí, digamos, estático. No, la contaminación que va hacia la atmósfera cubre todo el planeta. Por eso, un comentario muy pertinente, y tomen notas si pueden, o grábenselo en la cabeza. ¿Por qué creen que ustedes que los norteamericanos, los europeos, los japoneses, en general todos los países desarrollados se preocupan muchísimo porque cuidemos el Amazonas? Si el Amazonas pertenece a Perú, Brasil y un poquito a Colombia y Venezuela. ¿Por qué creen? ¿Alguna idea? ¿Alguna intervención? ¿Alguna idea? ¿Por qué creen que todo el mundo se preocupa por lo que por lo que sucede en el Amazonas? No me refiero al río Amazonas, sino al todo lo que es el bosque de la región del Amazonas. ¿Tienen alguna idea? A ver, ¿puede participar? Sí, profesor. Es el A ver, principal, es el pulmón del mundo, es un gran perfecto. Es bosque, la ¿no? idea, Es uno de los ¿sí? principales, sí. Los bosques tienen la capacidad, las plantas en general tienen la capacidad de absorber el CO2, punto uno, y liberar oxígeno, el punto uno más importante, ¿sí? Pero en vez de que solamente liberar oxígeno, también absorben CO2 y por lo tanto hacen el trabajo más ideal. Y ¿saben cuál es la triste noticia? Que estos bandidos de Europa depredaron sus bosques cuando tenían grandes bosques. ¿Para qué? Para su revolución industrial. ¿Con qué creen que hacían funcionar sus hornos para generar calor y energía para hacer todas sus máquinas, toda su producción en su revolución industrial? Cuando pasaron de ser campesinos a industrializarse, ¿se acuerdan ustedes si han leído en su curso de historia natural? La revolución industrial fue la que hizo generar crecimiento económico a las potencias en Europa. Ellos entendieron que maquinizando todo se tenía una mayor producción y eso generaba plusvalía, ganancias en otras palabras. Pero para hacer echar sus máquinas en sus fábricas necesitaban calor, tanto como carbón, sea mineral o vegetal. El carbón mineral de las minas y el carbón vegetal de dónde, oh, qué pena, de los árboles. Pero que en esa época no tenían ninguna idea de lo que estaban haciendo y en vez de talar, simplemente cortaban, en vez de talar parte de los árboles para dejarlo que crezcan, lo talaban todo y lo que ha sucedido es que sus grandes bosques ahora son grandes llanuras porque o ya lo han urbanizado porque ya no hay bosques. Ese es el precio que están pagando ellos y ahora más bien han visto que el único gran pulmón que queda es el Amazonas, algo en África sobre todo, pero más en el Amazonas, y lo que hacen es el aire que respiran
en un día determinado, por decir, no estoy pensando en voz alta porque no es tan preciso, pero el aire que respiran los alemanes es el oxígeno que ha producido el Amazonas 4 meses, 6 meses atrás. Parte de eso, ¿se entiende? Porque estos temas son de nivel global, ya no son a nivel de país, no podemos pensar que lo que contamino o lo que produzco se queda solamente en mi territorio, ¿de acuerdo? Y así como la contaminación se globaliza, el oxígeno también se globaliza. Y por ellos han hecho grandes acuerdos en estas reuniones internacionales de Naciones Unidas, donde dice que ya los países que están que tienen territorios en el Amazonas, se deben comprometer a no depredarlo, a un montón de cosas. Claro, está bien, pero está bien porque ellos ya no tienen. Ellos pagaron, ellos deberían más bien pagar todo lo que, y eso lo hacen a veces con sus bonos, pagar todo lo que nosotros cuidamos nuestro Amazonas, porque ellos se benefician. ¿Acaso nosotros tuvimos algún beneficio de toda la depredación de sus bosques allá hace 2 siglos, cuando comenzó la revolución industrial? ¿Ya? Por eso es importante que siempre que lean, la revolución industrial se hizo a base de eso, del combustible, que no existía el petróleo, sino era puramente carbón de piedra y carbón vegetal. Y ellos, oh, qué bacán, ¿no es cierto? Dirían, pues, comenzó, fue una bonanza, crecer con sus industrias, hacerse de una gran riqueza, porque su producción crecía mucho, pero no tuvieron nada en cuenta lo que estaban haciendo, que era depredar sus bosques, y ahora todos los ojos del mundo miran hacia nosotros, porque nosotros en esa época no nos industrializamos y no necesitamos consumir ni depredar nuestros bosques. Ahora la depredación de los bosques básicamente ya no es por consumo, sino es por la madera para los trabajos en madera, ¿sí? Y entonces hay acuerdos muy grandes, muy importantes a nivel mundial, de que los países amazónicos, Brasil, Perú, algo de Colombia, Venezuela, y creo que también Bolivia tiene parte de lo que es la región amazónica, se deben comprometer a no despredarlos, a cuidarlos. Nos dan algo de dinero estas instituciones internacionales que con plata de los países desarrollados ayudan, ¿no? Ustedes deben saber que todo el sistema de Naciones Unidas, todas esas instituciones, lo que es de la salud, que es la FAO, lo que es de viviendas, hábitat, lo que es de educación, UNESCO, se financia con un presupuesto que aportan todos los países del planeta. Y luego esas instituciones apoyan a todos los países del planeta. Pero más que nada es para los países que tenemos menos economía, son subvencionados por los países que tienen mayor economía. Y entonces, a través de las instituciones que ven lo del medio ambiente, como son la COP, ¿no? Lo que es el Acuerdo Global sobre el Medio Ambiente, que también es auspiciado por Naciones Unidas, hay países que apoyan a que los países amazónicos reciban ciertos fondos para ayudarlos a cuidar ese bosque que ellos, sus bosques nunca cuidaron, ahora pues ya no tienen nada que cuidar, porque ya no tienen bosques, o tienen algo muy pequeño, ínfimo, y entonces ven pues sus ojos en el Amazonas, que es el aire que respiran. Hoy día, repito, ha sido aire producido 4, 6, 8 meses atrás en el Amazonas, de alguna manera. Entonces, hay que ver todo esto que estamos hablando ya de cambio climático a nivel global. Cuando hablamos del tiempo, es a nivel de tu barrio, de tu zona de vida, es algo muy, muy sectorizado, porque el tiempo cambia de una región a otra, pero lo que es el cambio climático sí es algo global. Continuamos entonces. ¿Qué nos dice el IPCC con respecto al cambio climático? Que es lo crítico ahora. Es cambio en el estado del clima. Algo así como la variedad climática, pero esperemos que más. Cambio en el estado del clima que se puede identificar, por ejemplo, según pruebas estadísticas, es el cambio que se puede identificar a raíz de un cambio en el valor medio y o en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un periodo prolongado, generalmente decenios o periodos más largos. El cambio climático puede obedecer a procesos naturales internos o a cambios en los forzantes externos o bien a cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso del suelo. En otras palabras, el cambio climático es algo que ya queda permanente. A diferencia de la variabilidad climática que yo les decía, pues que año a año no es el mismo,
pueden haber ciertos ascensos, 3, 4 años que suba pues 0.1 grado, 0.1 grado, pero luego comienza a descender para a lo largo del tiempo mantenerse más o menos en un promedio. Entonces la variabilidad climática es que el clima cambia, pero el cambio climático son cambios en el clima que ya no regresan a sus promedios originales, y eso es lo preocupante. ¿Sí? En el planeta, repito, los promedios pueden fluctuar alrededor de un valor, subir y bajar, pero siempre regresar y mantenerse, porque el clima y su variabilidad para el planeta no depende de un año o 2 años, sino de periodos largos, y si se mantiene uniforme en periodos largos, estamos bien, todo es, digamos, regular, no hay por qué preocuparse. El problema es cuando tenemos unos cambios que no regresan a sus promedios, por más que se avance en el tiempo, ya no se regresan. Y eso es el cambio climático. Los cambios climáticos han existido en el mundo desde millones de años atrás. Ustedes habrán escuchado hablar de la última glaciación. La última glaciación se ha dado porque han habido 6 glaciaciones de acuerdo a los estudios de los arqueólogos que estudian estos cambios en el planeta. ¿Sí? La glaciación son épocas en las que el planeta se cubre totalmente de hielo. Nosotros se va a dar tiene que darse, si han habido 6, ¿por qué no se va a dar la 7ª? Tendrá que darse, pero entre una y otra pasan varios millones de años de cambio. Nosotros, la raza humana, como nos conocemos, estamos viviendo en un paréntesis nada más en la historia del planeta entre la 6ª y la 7ª glaciación que se dará. Entre millones de años tendremos que desaparecer para que se dé la glaciación, y quién sabe, luego la 7ª otra vez se desarrolle el ser humano, o puede ser que sea una glaciación en la cual sí podamos sobrevivir, a diferencia de las otras glaciaciones que borraban de la faz de la Tierra todo vestigio de cuerpo vivo. Entonces, hay que ver siempre eso, ¿no? Que el planeta tiene una historia de millones de años y nosotros somos un paréntesis muy pequeño en la que se ha desarrollado desde la ameba, ¿no? Que fue el organismo más básico. Si hemos visto un poco de cuál es la evolución de la raza humana, las amebas, y luego se desarrollaron las plantas y los animales, y en último nivel con el hombre. Repito, todo eso ha sido después de una glaciación que ha permitido el desarrollo de toda esta vida, ¿no? Quién sabe, en la próxima glaciación ya el hombre haya desarrollado una tecnología tal que pueda sobrevivir lo que no pudieron antes, ¿no es cierto? Bien, entonces cambio climático es el cambio del clima, pero en una tendencia que no regresa a sus promedios de décadas o de cientos o de siglos, ¿no? Incluso puede una variación a lo largo del siglo, pero siempre manteniendo ese promedio. El cambio climático ya no regresa, se sale, y que persiste durante un periodo prolongado. Ese cambio va subiendo, y es lo que estamos viviendo nosotros ahora, desde hace más o menos unos 30, 40 años, cuando comenzó el hombre, los científicos, las autoridades, a preocuparse del clima, a ver por qué se notaba que estaba calentándose el planeta cada vez más. Comenzaron a discutirlo a nivel mundial, a nivel de Naciones Unidas, la COP, que son esas reuniones mundiales donde se habla sobre este tema. Entonces, y esos cambios pueden obedecer a procesos naturales del planeta o al efecto del hombre. Se supone que por ejemplo, las últimas 6 glaciaciones han sido únicamente por procesos naturales, porque el hombre no habitaba la Tierra en ese momento. Y en cambio, ahora, en este paréntesis entre la 6ª y la futura 7ª glaciación, si el hombre no hubiese actuado, no hubiese hecho ninguna acción negativa, también se hubiese dado eso, pero con los tiempos normales por efecto de los cambios del planeta. Lo que se entiende, lo que nos dicen estos expertos del IPCC, todos los que estudian este tema, lo que nos dicen es que el hombre lo ha exacerbado, lo ha acelerado. Tal vez lo que podría durar varios millones de años dure la mitad del tiempo, porque lo que el planeta hubiese producido CO2 en forma natural, el hombre lo ha acelerado con toda su industrialización, con toda su quema de combustibles fósiles, que es lo que llevamos al petróleo, gas, ¿cierto? Entonces, esa es la realidad. Vivimos en una etapa hasta una próxima glaciación que tiene que darse, no tiene por qué no darse,
y que se entiende que se está acelerando más bien, estamos incrementando rápidamente la temperatura del planeta cuando ese incremento debía darse, pero mucho más lentamente, por efecto del hombre, ¿no? Por eso decimos por cambios antropogénicos. Antropogénicos son acciones relacionadas con el hombre, ¿no? Cuando hablamos de antro, nos referimos a la persona, a la humanidad. Y el IPCC se basa en varias evidencias que llamamos pruebas, y aquí son algunas figuras que deben ayudarnos para entender la idea. La elevación del nivel del mar ya es realidad en muchas regiones del planeta, sobre todo en regiones con costas muy bajas, que el nivel del planeta se está elevando. Obviamente no a unas tasas grandes, pero se va elevando milímetros a milímetros, año a año. Entonces es una evidencia que ese nivel de esa elevación, ¿de dónde creen que viene? De mayores lluvias, mayores deshielos, mayores cambios que antes del nivel del mar. A lo largo de los años en cada región se mantenía, subía, bajaba, pero en promedio se mantenía uniforme cuando tomábamos un lapso de tiempo grande, ¿no es cierto? Pero ahora cuando se analizan esos niveles y tomamos un lapso de tiempo largo, vemos que se están elevando. No hay descenso, sino es un descenso prolongado en el nivel del mar, y eso ya es cambio con respecto a lo que era lo regular, lo normal. Entonces, todos esos cambios con respecto a lo regular, normal, es lo que estamos llamando cambio climático. Otra prueba de eso es, así como se elevan los niveles del mar, también se elevan la temperatura global. Ahí vemos una gráfica donde lo que está hacia la izquierda, fíjense, voy a usar el puntero mentiroso. Ven acá, un promedio de temperatura que es baja, aquí son los años, va bajando, pero luego sube, y luego baja, y luego sube, y luego baja. Entonces aquí vemos y acá incluso luego sube y baja, pero vemos una tendencia de que oscila alrededor de un valor promedio, ¿no? Que sube y baja. Pero acá, en los últimos años, ¿qué se está detectando? Que hay una tendencia a subir y nada de bajar. Como que parece que es irreversible, que esto tiende a tender. Son valores pequeños, pero vamos subiendo. Fíjense, esto es en el año 1000. Y esta es una historia muy larga. Muchos no se aprecia muy bien la división de años, pero fíjense, acá estamos en 1950 y aquí estamos en 2025, casi lo mismo. Aquí está en miles de años, me parece, no es muy nítida la escala inferior, pero basta que veamos esta tendencia. Y es lo que hemos explicado hace unas láminas atrás, ¿no es cierto? Esto es variabilidad del clima, la variabilidad climática, lo que el clima varía. Este año estuvo acá, el siguiente año acá, cada año una tendencia de bajada, bastante fuerte, ¿se dan cuenta? Pero luego, subida, bajada, bajada. Entonces, el clima, año a año, no va a ser nunca una línea recta, homogénea, igual. Eso entendámoslo, ¿no? Es unas subidas y bajadas a lo largo de la historia del planeta. Pero lo que ha llamado la atención y ha preocupado a los científicos es esto de acá. Que no se ve la tendencia, aunque sea baje algo y suba, bajo, no. Es una tendencia a subir casi por completo. Estos son miles de años, ya estoy viendo bien, son miles de años de historia hacia atrás. Por eso que aquí en casi 50, en casi 75 años es vertical, porque es muy poquito tiempo, pero la tendencia es muy crítica, ¿no? Porque por acá, si era, digamos, el pico más grande que teníamos a partir de esta línea, ya debería haber una tendencia bajada, y sin embargo sigue subiendo a lo largo de los años, ¿sí? Una gran evidencia que estamos en un proceso de cambio climático, ya no de variabilidad climática. Otra prueba, calentamiento de los océanos. También en todo el mundo estas instituciones tienen estaciones meteorológicas, oceanográficas, y están viendo los niveles del mar y la temperatura del mar, de los océanos en diferentes puntos a nivel de todo el planeta. Ustedes saben que los países grandes y estas instituciones importantes financian estaciones meteorológicas, hidrológicas, oceanográficas en todo el planeta. ¿Para qué? Para poder tener información de todo el planeta, porque de nada valdría solamente tener 1 o 10 estaciones meteorológicas, oceanográficas en la costa de Estados Unidos, en la costa de Europa, si no se levanta información en África, en Asia, donde los países no tienen recursos para poder financiar estos centros de estudios, o en los polos norte y sur, donde muy poco existe la presencia de los humanos, más que en ciertas estaciones. Entonces,
tratan ellos de colocar estaciones alrededor de todo el planeta, entiendes así, en los 7 mares, en los 5 océanos, para poder tener toda esa información global. Nuevamente repito, estos temas de cambio climático ya tienen que verse a nivel global, no solamente monitorar bien lo que pasa en mi océano y nada más que en el mío, porque eso sería limitado, no me ayudaría de nada, de muy poco me ayudaría si es que no lo veo en el contexto global de lo que pasa en todo el planeta. Entonces, igual, miden las temperaturas en todos los océanos del planeta y encuentran que igual se está calentando. No se está tendiendo a enfriar, sino se está calentando. El aumento de las mareas, el aumento de las temperaturas promedios anuales, el aumento de la temperatura de los océanos, es una tendencia que el planeta se está calentando. Disminución de las capas de hielo, ya lo comentamos también, se están monitoreando los casquetes del hielo polar en ambos lados y se ve que cada vez disminuye. Y disminuye porque el hielo se está convirtiendo en agua y mucha de esa agua dulce se está yendo al mar para produciendo al final elevaciones de los niveles del mar en ciertas costas, no en todas, porque también el océano no es parejo, no es un cuerpo uniforme, parejo, tiene que ver con muchas cosas, muy complejo, tiene que ver con las mareas, tiene que ver con los vientos, tiene que ver con las presiones que hay en ciertas zonas por el calentamiento del sol, es diferente cómo calienta el sol en el norte, en el sur, cerca del Ecuador, lejos del Ecuador, por los trópicos, es toda una cuestión compleja, por eso es que no, digamos, decimos, este año ha subido 5 milímetros en el nivel del mar en todas las costas. Nunca vamos a escuchar eso. ¿Sí? Es muy disímil cómo se comporta y en algunas zonas la elevación es mayor que en otras. Y en esas zonas donde ya se tiene mapeado que la elevación es mayor que en otras, se están midiendo crecimientos del nivel del mar, ¿no? Y por eso la Tierra va retrocediendo porque va siendo cubierta por el nivel del mar. Otra prueba de esto es la desaparición de los glaciares, así como va desapareciendo el casquete de hielos en los polos, también va desapareciendo los hielos perpetuos, lo hemos comentado ya más de una vez en este curso, va desapareciendo los hielos perpetuos, los casquetes de hielo en las cumbres de los nevados. Es una pena para todos, y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, pero en el Perú cada vez es más crítico eso. Hay nevados que han perdido más de la mitad de su casquete esférico y en los próximos 10, 15 años dicen que tal vez ya desaparezca todo. Esa es lamentablemente la realidad a la que nos encontramos expuestos, ¿no es cierto? Otra prueba también, el aumento de los eventos extremos. Cada vez es más conocido de esos huracanes que se dan en el Caribe, tornados o tifones, que es lo que donde se da en el Asia, lo llaman tifones, son vientos huracanados, fíjense en esa figura nada más para cómo, en qué condición están esos árboles, entonces son vientos cada vez más extremos que están superando los promedios históricos. Entonces, si se dan cuenta, si hacemos recapitulación, son muchas pruebas, no solamente son en cierto tipo, sino muchas evidencias que están recopilando este panel de expertos en base a la información que recopilan todas las instituciones que tienen que ver con el clima, con la atmósfera, con lo que es la realidad del planeta. Por ejemplo, aquí hay esta foto nada más, está tomada de los archivos de la NASA, que también ayuda mucho con todos sus satélites a monitorear lo que pasa alrededor del planeta, ¿no? Y todas esas informaciones dadas al, al IPCC y en base a ellos, ellos pueden primero sacar conclusiones y lo más importante, sacar proyecciones. Es uno de los trabajos que van a hacer, van a tener que trabajar justamente esas proyecciones, qué es lo que dice el IPCC de aquí a 30 años, de aquí a 50 años, si es que acá no hacemos nada, o si hacemos unos pequeños cambios, o hacemos grandes cambios. Son lo que llama escenarios. El IPCC analiza escenarios para ver qué nos depara el futuro.
pero de hecho ya lo dijimos en la clase pasada, aunque no hagamos nada, aunque hagamos mucho a partir de hoy día, ya todo lo que no se hizo desde ayer hasta los 50 años atrás, nos ha condenado a que la temperatura va a subir. Esa no la paramos. No hay forma de ponerle un hielo al planeta para que la temperatura suba. ¿Sí? Y ojo, que luego de que suba tendrá que bajar y pues, posiblemente irnos hacia la próxima glaciación. Pero ahorita estamos en un calentamiento del planeta que no ha habido antes de forma tan agresiva, ¿no? Perdón. Otra prueba más es la acidificación de los océanos. Igual como se mide la temperatura, se van midiendo las características físico-químicas del agua de los océanos y se está encontrando que cada vez hay más acidificación debido a lluvias ácidas, que son lluvias provenientes de ¿qué? De arrastrar contaminantes que emiten las industrias en los gases que emiten luego de su producción. Ya saben que todo va a la atmósfera y luego esas nubes, todo esa se convierte en lluvia y al caer en los océanos, que son áreas muy grandes, va concentrándose en la masa de agua de los océanos. Y entonces tenemos esa acidificación de los océanos. Bien, si todas estas evidencias estudiadas por gente experta, muy conocedora del tema, nos dice que está pasando algo muy serio y nos presentan todas esas evidencias, lo que sigue entonces es pensar qué hacer. No hago nada, nos lamentamos y punto. No es así, ¿no? Estos expertos nos aconsejan ciertas acciones. Y eso pasa primero por pensar en adaptarnos a lo que está dándose. Y para eso veamos primero la definición de adaptación, porque habrán escuchado mucho lo que es el cambio climático y la adaptación al cambio climático. Dado que es algo que va a darse y el hombre, la humanidad no tiene conocimiento todavía para evitarlo, para revertirlo, para pararlo, como no podemos hacer nada de eso, lo más inteligente es adaptarnos a ese cambio climático. De alguna manera positiva, obviamente, no de la manera negativa, sino de la mejor manera positiva. Y entonces, hablemos primero de lo que se entiende por adaptación. En los sistemas humanos, sobre todo, porque este es un problema de la humanidad y por eso está enfocado hacia el hombre, ¿no? En los sistemas humanos, la adaptación se lee, es el proceso de adaptación al clima actual o al clima esperado, o sea, al clima actual o esperado, y sus efectos, lo que se produce debido a ese proceso del clima, a los climas futuros, con el fin de moderar, o sea, disminuir los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. Un claro ejemplo de eso es el fenómeno del niño, en la parte, sobre todo en la región norte del país, donde ya cada vez es más recurrentes, o sea, con mayor frecuencia se da el fenómeno del niño, y con picos más altos en cuanto al nivel de lluvias, la cantidad de lluvia cada vez es mayor, entonces se hace más corto el espacio de tiempo entre un fenómeno y otro, y cada vez se hace más crítico, más extremo ese fenómeno. Eso es cambio climático. Entonces los expertos dicen, bueno, hay que prepararse para ese fenómeno, para que no le haga daño, para que no destroce las carreteras, para que no colapsen los puentes, para que las viviendas no se inunden, pero a la vez aprovechar las oportunidades beneficiosas que pueden dar esos eventos extremos. Por ejemplo, el Niño, por lo general, es un fenómeno de lluvia muy intensa que arranca en el norte del país o desde Ecuador. Desde Ecuador comienza en los meses de noviembre y continúa todo diciembre, todo enero, todo febrero, todo marzo, hasta parte de abril o mayo. Entonces, imagínense que son casi 6 meses de lluvias continuas en zonas como Piura, por ejemplo, que está el gran desierto de Sechura, que muchos dicen, esas aguas de lluvia que son ingentes cantidades, si se hacen ciertos trabajos, se podrían aprovechar para almacenarlas y usarlas luego como riego. Por eso está el concepto de adaptación es buscar doble beneficio. Primero, moderar los daños, que ya estás ganando. Si tú reduces los daños, estás ganando, porque si no hiciese nada, tendrías, digamos, daños grandes. Si haces adaptación, vas a buscar no evitar los daños, pero sí moderarlos, reducirlos. Y por otro lado, puedes aprovechar.
esas oportunidades beneficiosas. En el caso, el ejemplo del niño es el más claro para entender, me parece. Esa cantidad de agua, en vez de que se pierda, se puede almacenar, pero hay que hacer trabajos, ¿no es cierto? Hay que hacer construcciones y se podría almacenar para que cuando ya se vayan las lluvias y otra vez la zona se convierte otra vez en desierto, pase a tener clima de desierto, sin lluvias por varios años, pues esas aguas, esas grandes cantidades se podrían aprovechar, ¿no? Entonces, eso es adaptación, tratar de reducir lo malo y tratar de sacarle provecho a lo bueno. Entonces, en los sistemas naturales, el proceso de adaptación al clima actual y sus efectos, la intervención humana puede facilitar el ajuste hacia el clima esperado. Es decir, el propio sistema natural, la propia naturaleza se adapta también a esos cambios. Poco a poco se va adaptando. Pero si el hombre interviene de alguna manera, puede facilitar ese ajuste, puede acelerarlo, puede hacerlo más rápido, hacia el clima que se va a esperar. Ahora bien, para poder adaptarse, tienes que ser capaz de adaptarse. Entonces tienes que tener cierta capacidad para que te puedas adaptar. No todos se adaptan de la misma manera. Y para eso y para eso va esta definición, ¿no? La combinación de fortalezas, atributos y recursos disponibles para un individuo o para una comunidad, sociedad u organización que se pueden emplear para preparar y llevar a cabo acciones dirigidas a reducir los impactos o sacarle provecho a las oportunidades beneficiosas. Entonces, es la capacidad. Si nosotros tuviésemos una mayor capacidad hace muchos años, el niño no sería todo desgracia, sino sería más bien un evento esperado. ¿Por qué? Porque se esperarían grandes lluvias que no inundarían las ciudades porque se han hecho sistemas de drenajes adecuados, que no destruirían las carreteras ni los puentes porque las carreteras tienen un drenaje adecuado, se han hecho alcantarillas, se han hecho sistemas para que el agua no se encharque en las carreteras y no le haga daño, y en los puentes igual, se han hecho reforzamientos y entonces ya no hay socavación y los puentes no colapsan. Entonces, hemos hecho una combinación de fortalezas y las hemos llevado ¿para qué? Para reducir los impactos adversos. O sea, hemos tenido capacidad de adaptación. Pero es un escenario futurista que ojalá lo alcancemos algún día, porque ahorita esa no es nuestra realidad, ¿sí? Y también, si hubiésemos hecho cosas importantes para adaptarnos y con la capacidad técnica, de ingeniería y de económica también, porque para todo se necesita el recurso económico, podríamos haber hecho esos reservorios o estructuras de almacenaje para almacenar toda esa agua de lluvia que viene durante esos 6 meses y usarla, repito, cuando ya se fueran las lluvias y volvemos en el norte, o se vuelve a una realidad de ser un desierto, ¿no? Que solamente puede usarse con las aguas que se traen de las partes altas de las montañas, porque en la costa no hay agua porque es desierto. Si se usasen esa agua almacenada ingente, se podría tener más oportunidades, más beneficios. Entonces, la adaptación al cambio climático es aminorar los daños, lo malo, y tratar de sacarle provecho de la mejor manera posible. Pero por eso necesitas una capacidad, tener conocimiento de ingeniería, conocimiento de organizar sociales para organizar a la población en un mismo fin y tener recursos económicos para poder financiar lo que erogue, lo que demande ciertas acciones, ciertas construcciones. Estas adaptaciones se pueden ver de diferentes enfoques, de diferentes miradas, de diferentes formas de verlo. La adaptación puede ser desde el punto de vista de la comunidad, la adaptación puede verse desde el punto de vista de los ecosistemas, que son toda una región que tiene algo en común. La adaptación puede verse desde las cuencas. O sea, en la cuenca es toda el área geográfica que va a coincidir en un mismo valle por donde va a discurrir la misma agua y que no se va a compartir con otra cuenca. Es lo que explicamos en la clase pasada, ¿no? Son todo lo que está enmarcado por el territorio, la naturaleza del territorio y que genera que sea una zona delimitada por tener algo en común, que todo lo que cae de lluvia en esa zona al final va a discurrir por una misma cuenca, por un mismo quebrada o río. Esa es la definición de cuenca. También se puede hablar de enfoques de adaptación para los sectores,
es decir, ya grupos especializados que tienen ciertas características, o incluso adaptación para una ciudad completa, desde el punto de vista de las ciudades. De todo eso, hay algunas que son más efectivas que otras. El enfoque de cuencas es lo que está manejando el país ahora. Es decir, todas las zonas donde la lluvia que cae va a coincidir en un mismo eje de desfogue, de río, de quebrada, es un enfoque de cuencas. No mezclar una cuenca con otra porque lo que pasa en una va a ser diferente a lo que pasa en la otra. En cambio, el enfoque de ciudad es un poco limitado porque el, el cambio climático afecta más que a la ciudad, a toda la región donde está ubicada esa ciudad, que podría ser la cuenca donde está ubicada esa ciudad. Por eso les decía que en el Perú se está adaptando con mayor fuerza ya, y eso es muy bueno, el enfoque de cuenca, porque es un enfoque bastante lógico, tiene mucho sustento, mucha explicación. ¿Cuáles son los factores que facilitan la adopción, adaptarse al cambio climático? Si tenemos acceso a información sobre el cambio climático, ya le dijimos, el IPCC tiene una gran cantidad de acceso a información porque la mayoría de los países comparten con ellos toda la información que recopilan en sus estaciones o en sus satélites, porque sepan ustedes que la gran mayoría de los satélites que están volando, o sea, circunnavegando alrededor del planeta, son para comunicaciones, para nuestros celulares, para poder llamar de un extremo a otro del planeta, pero también hay muchos que están midiendo cuestiones del clima. Son satélites que han sido lanzados justamente para recopilar información sobre el clima alrededor del planeta. Ya no solo, porque con una estación, ¿qué cosa logras? Leer, tomar medidas, lecturas de lo que sucede ahí, donde está la estación. En cambio, con estos satélites que están volando, que se dan pues una vuelta al planeta cada 6 horas, 8 horas, dependiendo su órbita, pueden estar levantando información de todo el planeta a lo largo de los días, meses y años, y entonces es una información mucho más rica. Cuesta más que hacer una estación fija en un cierto río, en una quebrada, sí, pero si tienes los recursos puedes hacer eso porque la información que recoges con los satélites es a nivel mundial. Luego tenemos la construcción de evidencias, es decir, haciendo estudios geológicos sobre todo, tratar de construir lo que ha sucedido en el pasado. Algo muy, muy importante, por ejemplo, es lo que aprendí con estos geólogos que estudian el terreno, pero ¿saben dónde? En los polos. Así como uno puede sacar una diamantina, una muestra de diamantina del concreto con una máquina perforadora, ellos sacan una máquina perforadora, pero de hielo, que puede tener 50, 100 metros de longitud, y ahí ellos analizando los contenidos, van viendo a lo largo de los años o siglos sobre todo, ¿no? Decenios o siglos, han podido ver cómo ha sido el clima millones de años atrás o miles de años atrás, porque todo eso, lo que hay el clima o el tiempo en esa región, cuando se congela el hielo, el agua se congela, queda ahí ya fijado. Y son hielos que están a mucha profundidad, entonces no son afectados por el derretimiento del casquete en la parte superior. Como están bien profundos, están intactos la información y por eso perforan a grandes profundidades para poder tener esa información, ¿no? Luego tenemos como otro factor que facilita adaptarse al cambio climático como el fortalecimiento del recurso humano en formulación de políticas de desarrollo. Algo que en pequeño estamos haciendo en este curso, porque ustedes al entender el tema, si en algún momento van a ser decisores, forman parte del ejecutivo, de un gobierno que tiene que tomar decisiones, pues si están bien informados, se dan acciones, se entiende, beneficiosas para esta adaptación. Y por eso es importante lo que llamamos fortalecimiento del recurso humano. ¿Qué se entiende por fortalecimiento del recurso humano? No ponerle un gimnasio para que fortalezca sus músculos. El fortalecimiento del recurso humano significa capacitación, enseñarle con cursos, con talleres, lo que es el tema del cambio climático, lo que es el tema de adaptación al cambio climático. Ustedes lo están llevando esto porque
cuando hicimos la currícula de la escuela, consideramos que este curso es muy importante para todo profesional, no solamente para el ingeniero, sino para el psicólogo, para el antropólogo, para los contadores, para todos que sepan lo que está sucediendo en el planeta que habitan, ¿no es cierto? Porque no son un hongo, no son aislados. Y a nosotros, con mayor razón como ingenieros, ¿saben por qué? Porque si entendemos el problema social, el problema ambiental, pero luego somos los llamados a hacer ciertas infraestructuras que van a ayudar a reducir los problemas por el cambio climático. Ya les dije, ¿no? Hacer mejores pistas, mejores carreteras, mejores puentes, mejores edificios, mejores sistemas de desagüe pluvial. Todo eso, ¿quién lo hace? Ahí ya no lo hace ni el antropólogo, ni el psicólogo, ni el contador. Es bueno que ellos conozcan el tema, pero luego, ¿quiénes son los llamados a dar aporte para solucionar eso? Desde el punto de vista de infraestructura, nosotros ingenieros. Desde el punto de vista social, serán los sociólogos, los antropólogos que también trabajan proyectos, así como nosotros, pero que no son de fierro cemento, son proyectos de fortalecimiento, de orientación a la población para entender todo este tema. Luego tenemos el establecimiento de alianzas, también es muy importante porque hay grupos humanos que son más fuertes, más avanzados que otros. Si un débil se alía con un fuerte, sale ganando, ¿no es cierto? Entonces, o viceversa, una institución grande, un grupo humano grande, una sociedad grande, se puede asociar con con otros grupos humanos para sumar. Todo lo que sea suma en el enfoque de adaptación al cambio climático va a ser importante. Sensibilización de la población está muy ligado con qué es fortalecimiento. Sensibilizar, más allá de venir a capacitarlo, enseñarle, sensibilizarlo es hacerle ver lo importante de un tema, ¿no? Que es que algo a lo que era indiferente, que ahora más bien le toma interés. Eso es sensibilizar a la población. Y creo que en el Perú mucho se hace en algunas zonas de algunas instituciones para sensibilizarnos de que el cambio climático es un problema serio. Ustedes tal vez no lo han escuchado en muchos sitios, pero donde yo puedo mencionarlo, siempre hablaremos del cambio climático, porque repito, es una realidad que tenemos encima, ¿no es cierto? Que ya no vamos a poderlo evitar. ¿Qué queda? Si no podemos evitarlo, adaptarnos. Y también, como es un factor importante para todo esto, que sea tema de la agenda política. ¿Qué significa eso de la agenda política? Que los políticos de turno, los gobiernos municipales, que son los alcaldes, los gobiernos regionales, que son los gobernadores, el ejecutivo, que es el presidente de los ministros, y el legislativo, que son los del Congreso, todos ellos son la política del país, que también incorporen ese tema, que lo incorporen, que lo estudien y que tomen acciones. ¿Cómo? Tratando de buscar esa adaptación. Finalmente, para terminar este acápite, algunas ideas de cómo debe ser el proceso de adaptación. Primer paso, identificar los peligros climáticos actuales y futuros. Segundo paso, levantar un inventario de la infraestructura y de los bienes que están expuestos a esos peligros climáticos. Tercero, identificar las vulnerabilidades de lo expuesto. ¿Qué infraestructuras son débiles medianamente o no tienen problemas ante los cambios climáticos porque están alejados de las cuencas, no están en la zona de la faja marginal, o sea, no tienen ningún problema de exposición, están bien diseñados, entonces no tienen vulnerabilidades. Pero hay otros que sí, porque no fueron bien diseñados, fueron diseñados con reglamentos que ya están obsoletos o están ubicados en zonas de riesgo. Entonces hay que identificar esas vulnerabilidades del inventario de infraestructura de aquello que sí está expuesto. Luego hay que caracterizar el riesgo, es decir, cuál es de todos esos peligros, cuál es el que puede afectar a estas infraestructuras identificadas. Hay que desarrollar una lista inicial de estrategias, ver todo lo que se podría hacer, pero no vamos a hacer todas, sino haremos la más importante, la más factible de que podamos hacerla, pero primero desarrollamos una lista de todas las estrategias. Luego identificamos las oportunidades de coordinación entre las diferentes instituciones, porque hemos dicho que mientras todo lo que sea suma de esfuerzos va a ser bienvenido. Luego, de esa lista de estrategias, hay que priorizar una o dos estrategias, porque no se pueden aplicar todas, porque sería imposible tener recursos, tener personal para aplicar todas las estrategias. Se aplicarán las que son más efectivas, las que dan mejores resultados, pero a la vez
tenemos el otro pie forzado, que es la que se acomodan a nuestra economía. No podría ser una estrategia, ¿saben qué? Vamos a reemplazar todos los puentes y los vamos a hacer más altos y de mayor longitud para que se alejen del río, porque ahorita todos los están con sus bases casi en los bordes del río, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si digo, ya, voy a eliminar todos los puentes, los voy a demoler y voy a hacer nuevos ríos cuyos apoyos van a estar a 100 metros de cada orilla para que no haya nunca un riesgo de inundación? Sí, es una estrategia, pero va a quedar en el papel porque nunca vas a tener recursos humanos ni económicos para hacer ese cambio, ¿no es cierto? Hay que hacer estrategias que se adecúen a lo poco o mucho que se tiene. No hay otra. Si no, lo otro sería pensar en cuestiones utópicas, ¿no es cierto? Cosas que no vamos a poder lograr. Hay que ser realistas. Y cuando decimos acá priorizar, se entiende por priorizar, significa de esta lista tomar las más importantes y que podamos alcanzar. Luego hay que elaborar e implementar planes de resiliencia porque no solamente es hacer construcciones, sino también planes de resiliencia en la parte social que esté la gente preparada, ¿no? Con todo esto, si se implementa, lo último es que supervisar que todo se ejecute y luego calcular de nuevo todo el ciclo, porque este es un continuo, se va repitiendo cada vez que va a presentarse estos peligros climáticos en la zona que estamos ocupando. Bien, jóvenes, vamos a parar aquí 10 minutos y regresaríamos para continuar con la siguiente actividad. Pero antes de que nos retiremos, voy a pasar lista, estén atentos.